Atención. Si no crees en el destino, esta historia te hará cambiar de opinión. Una azafata con un pasado doloroso y una niña que le muestra que las heridas invisibles pueden sanar. ¿Estás listo para un viaje que te tocará el alma? Dale me gusta y suscríbete para un final que te dejará sin aliento. El vuelo 732, un encuentro que lo cambió. Todo el martes por la tarde, Elena Sofía Castillo nunca debió haber aceptado la ruta de Madrid a Barcelona. Pero el destino no pide permiso. Elena ajustó su uniforme de azafata por tercera vez en 5 minutos, sus dedos tocando inconscientemente el delicado collar de mariposa que descansaba sobre su clavícula. El pequeño dije de plata había sido de su madre, lo único que le quedaba de una mujer que murió cuando Elena tenía solo 7 años. Ahora, 19 años después, todavía lo tocaba cada vez que necesitaba valor. El vuelo 732 llevaba 20 minutos de retraso y los pasajeros se impacientaban. Elena caminó por el estrecho pasillo del Boeing 737. Su sonrisa profesional ocultaba el agotamiento de trabajar turnos dobles para pagar sus clases nocturnas de psicología infantil. El café con leche que había tomado en el aeropuerto de Madrid ya estaba frío, pero se lo bebió de todos modos. Su 5ª taza del día. «Disculpe, señorita». Una voz grave llamó su atención. Elena se giró para ver a un hombre en el asiento 12A. Era alto, de hombros anchos, con una barba cuidadosamente recortada que no podía ocultar las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Esos ojos eran de un cálido color miel, del tipo que te hacía pensar en tardes de otoño y fogatas. Pero había algo más en su mirada, una profunda tristeza que Elena reconoció de inmediato. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» «Mi hija», señaló al asiento junto a él, donde una niña pequeña con el pelo liso y negro estaba pegada a la ventana, agarrando una mochila rosa de mariposas. No ha hablado desde que subimos. De hecho, no ha hablado mucho en los últimos meses. A Elena se le encogió el corazón. La niña no podía tener más de 7 u 8 años, la misma edad que Elena tenía cuando su mundo se desmoronó. Los ojos de la niña, idénticos a los de su padre, miraban la pista con una expresión demasiado seria para su edad. «¿Cómo se llama?», preguntó Elena suavemente, agachándose a la altura de los ojos de la niña. «Sofía Rosa Ibáñez», respondió el hombre. «Y yo soy Carlos Ibáñez». «Hola, Sofía Rosa», susurró Elena, con su voz suave y tranquilizadora. «Soy Elena. Me encanta tu mochila. Las mariposas también son mis favoritas». Por primera vez, la mirada de Sofía se desvió de la ventana al rostro de Elena. Los ojos de la niña se abrieron un poco cuando notó el collar de mariposa. «Tu mariposa es bonita», susurró Sofía, tan bajo que Elena casi no lo escucha. El jadeo ahogado de Carlos le indicó a Elena que esta era la primera vez que su hija le hablaba a un extraño en meses. Elena sintió que algo se agitaba en su pecho, esa familiar atracción que siempre sentía por los niños que llevaban heridas invisibles. «Gracias, cariño. Era de mi mami». Elena volvió a tocar el collar. «Me lo dio antes de irse a vivir a las estrellas». La pequeña mano de Sofía se presionó contra la ventana del avión. «Mi mami también vive ahí». El avión se sacudió de repente al pasar por un hueco de aire y la voz del capitán crujió por el intercomunicador. «Señoras y señores, estamos experimentando una turbulencia inesperada. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones». Elena se levantó rápidamente, pero no antes de ver el anillo de bodas de Carlos colgando de una cadena alrededor de su cuello, metido bajo su camisa. No antes de notar cómo sus manos fuertes temblaban ligeramente mientras ayudaba a Sofía con su cinturón. Mientras regresaba a su estación, la mente de Elena se aceleró.
Había algo en este padre y esta hija que llamaba a cada instinto protector que tenía. Algo que le recordaba a su yo de 7 años, perdido, asustado y desesperado por alguien que la entendiera. El avión volvió a sacudirse, más violentamente esta vez, y a través de la pequeña ventana de la cocina, Elena vio nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. No tenía idea de que esta turbulencia estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. A veces, las tormentas que nos sacuden más fuerte son las que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. El vals de las nubes y las lecciones del dolor. La turbulencia golpeó más fuerte de lo que Elena había experimentado en sus 3 años de vuelo. Las luces de emergencia parpadearon cuando el avión cayó de repente, lo que hizo que varios pasajeros jadearan y agarraran sus reposabrazos. Elena se aferró a la pared de la cocina, su entrenamiento activándose, incluso cuando su corazón se aceleraba. A través del caos, lo escuchó. Un pequeño y asustado gemido del asiento 12. Sin dudarlo, caminó por el pasillo, ignorando el protocolo que dictaba que debía permanecer sentada durante una turbulencia severa. Sofía estaba acurrucada, con su mochila rosa de mariposas pegada a su pecho como un escudo. Carlos tenía su brazo alrededor de su hija, pero su propio rostro estaba pálido de preocupación. «Hola, pequeña mariposa», susurró Elena, deslizándose en el asiento vacío del pasillo frente a ellos. «¿Quieres saber un secreto sobre volar?» Sofía se asomó por encima de su mochila, con lágrimas que hacían brillar sus ojos miel. «Cuando yo tenía exactamente tu edad, estaba en mi primer viaje en avión. Estaba tan asustada porque pensé que el movimiento significaba que nos íbamos a caer del cielo». La voz de Elena se mantuvo tranquila y relajante, a pesar de los continuos movimientos del avión. «¿Pero sabes lo que me dijo el piloto?» «¿Qué?», susurró Sofía. «Me dijo que los aviones son como pájaros grandes y fuertes, y los pájaros no se caen. Bailan con el viento. Cada bache y sacudida es solo el avión bailando a través de las nubes, tratando de encontrar el camino más suave para llevarnos a casa». El avión se sacudió de nuevo, pero esta vez Sofía no se escondió. En cambio, miró por la ventana con ojos curiosos. «¿Estamos bailando ahora?», preguntó. «Estamos haciendo un vals». Elena sonrió. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Puedes sentirlo? Para asombro de Carlos, Sofía comenzó a balancearse ligeramente con el movimiento del avión, aflojando su agarre de la mochila. Elena comenzó a tararear una melodía suave, una vieja canción de cuna que su madre solía cantar, y la respiración de Sofía comenzó a ralentizarse. «Eres increíble con ella», dijo Carlos en voz baja, con la voz ahogada por la emoción. «He estado tratando durante meses de que reaccionara así». Elena se encontró con sus ojos, viendo el dolor que reflejaba sus propios recuerdos de la infancia. A veces se necesita a alguien que ha estado en la misma tormenta para saber cómo navegarla. Perdí a mi mamá cuando tenía 7 años también. Los dedos de Elena volvieron a encontrar su collar de mariposa. Accidente de coche un martes por la mañana con lluvia. Mi padre hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No lo manejó bien. Empezó a beber. Perdió un trabajo tras otro. Aprendí muy rápido que a veces tienes que ser tu propio héroe. El avión comenzó a estabilizarse y la voz del capitán regresó. «Señoras y señores, hemos pasado la zona de mal tiempo. Tendremos un vuelo tranquilo desde aquí hasta Barcelona». Pero Sofía no volvió a mirar por la ventana. En cambio, estaba estudiando a Elena con la intensa concentración que solo poseen los niños. «¿Dibujabas para tu mami en las nubes?», preguntó Sofía de repente. A Elena se le cortó la respiración. ¿Qué quieres decir, cariño?» «Yo dibujo mariposas para mi mami. Papá dice que está en el cielo, pero creo que vive en las nubes porque están más cerca.
Dibujo sus mariposas y las sostengo contra la ventana del avión para que las pueda ver. La mano de Carlos tembló mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. Sofía, cariño, no tienes que... Está bien, dijo Elena suavemente. En realidad, Sofía, creo que eso es lo más hermoso que he oído. ¿Y sabes qué? Apuesto a que ella ve cada una. Sofía buscó en su mochila y sacó una pequeña libreta de dibujo. Las páginas estaban llenas de dibujos de mariposas, docenas de ellas en todos los colores imaginables. Cada una estaba fechada con una cuidadosa letra de niña. «Esta es de ayer», dijo Sofía, mostrándole a Elena una mariposa morada con puntos amarillos. Estaba triste porque papá estaba hablando por teléfono con los abogados malvados otra vez. Los ojos de Elena se encontraron con los de Carlos por encima de la cabeza de Sofía. El dolor en su expresión le dijo que había mucho más en esta historia. Batallas por la custodia, problemas financieros, el peso de ser un padre soltero aplastando a un hombre que claramente estaba haciendo lo mejor que podía. «Sofía Rosa», dijo Elena, «¿te gustaría que dibujemos una juntas? Por nuestras dos mamis». Por primera vez desde que subió a bordo, Sofía sonrió. «¿Crees que el amor y la curación pueden encontrarse en los lugares más inesperados? Comenta abajo si crees que el destino los unió. Un propósito encontrado. La oportunidad de ser alguien». Las ruedas aterrizaron en el aeropuerto de Barcelona, con un suave golpe que pareció devolver a Elena a la realidad. Durante la última hora, había estado sentada con Sofía y Carlos, ayudando a la niña a colorear sus dibujos de mariposas, mientras Carlos compartía historias sobre su difunta esposa, Isabela. Elena se había enterado de que Isabela murió de un repentino ataque al corazón hacía 8 meses, dejando a Carlos para que navegara la paternidad solo mientras luchaba contra sus suegros por la custodia de Sofía. «Creen que no puedo proporcionar estabilidad», había susurrado Carlos, mientras Sofía estaba absorta en su obra de arte. «Tienen dinero, una casa grande en las afueras, todo el entorno familiar tradicional. Yo solo soy un padre soltero que lucha por mantener a flote su negocio de consultoría de energía solar. Ahora, mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, Elena sintió ese familiar dolor en el pecho, el que le daba cuando tenía que despedirse de niños que necesitaban más ayuda de lo que un vuelo de 3 horas podía proporcionar. «Señorita Elena», Sofía tiró de su manga. «¿La veré de nuevo?» La pregunta golpeó a Elena más fuerte de lo que esperaba. Se agachó a la altura de Sofía, metiendo un mechón del pelo sedoso y negro de la niña detrás de su oreja. «No lo sé, cariño. Yo vuelo por todo el país y tú vives en Madrid con tu papá». En realidad, Carlos se aclaró la garganta, luciendo nervioso mientras se echaba la mochila de mariposas de Sofía al hombro. «Estamos visitando Barcelona por unos días, reuniones con abogados y ese tipo de cosas». Hizo una pausa. Luego agregó en voz baja: «Sofía ha estado preguntando por ti desde que empezamos a hablar. No había mostrado tanto interés en nadie desde que murió su mamá». El corazón de Elena se aceleró. Pensó en su pequeño apartamento en Valencia, sus clases nocturnas, su horario cuidadosamente planeado, que no dejaba espacio para complicaciones. Pensó en su regla: nunca te apegues demasiado, nunca te quedes demasiado tiempo, nunca dejes que nadie te necesite tanto que perderte cause más dolor. Pero luego, Sofía le metió su pequeña mano en la de Elena, y todas esas reglas le parecieron tan frágiles como alas de mariposa. «Tengo una escala de 3 días», se encontró Elena diciendo. «Pensaba ir a estudiar al hotel del aeropuerto, pero ¿quizás querrías ir a tomar un café en algún momento?», preguntó Carlos, con sus ojos miel llenos de esperanza. «Quiero decir, si no estás demasiado ocupada, a Sofía le encantaría mostrarte más de sus dibujos».
Y a mí, me gustaría agradecerte adecuadamente por lo que hiciste hoy. Sofía se puso de puntillas. Y podríamos ir al mercado de la boquería. Papá prometió que veríamos a la gente que lanza pescado. Elena se rió a pesar de sí misma. ¿Gente que lanza pescado? ¿Los famosos pescaderos? Carlos sonrió. Y por primera vez, Elena vio cómo debió de ser antes de que la pena se instalara en las líneas alrededor de sus ojos. Es la primera vez de Sofía en Barcelona. Pensé que deberíamos hacer algo de turismo. Mientras caminaban por la concurrida terminal, Sofía charlando emocionada sobre todo lo que quería ver, Elena sintió algo que no había experimentado en años, la peligrosa calidez de pertenecer. Carlos llevaba la mochila de Sofía mientras hacía malabares con su bolso de portátil y una pequeña maleta con ruedas, y Elena se encontró naturalmente cayendo al paso junto a ellos, escuchando los planes de Sofía para su aventura en Barcelona. «Hay algo más», dijo Carlos en voz baja mientras se acercaban a la recogida de equipaje. Algo que probablemente debería haber mencionado antes. El estómago de Elena se contrajo. En su experiencia, las conversaciones que comenzaban con esas palabras nunca terminaban bien. Los abogados con los que me voy a reunir no solo están manejando el caso de custodia, también me están ayudando a averiguar qué hacer con el dinero del seguro de vida de Isabela. Se pasó una mano por el pelo oscuro, luciendo incómodo. No es una fortuna, pero es suficiente para hacer algunos cambios. ¿Quizás contratar a alguien para que ayude con Sofía? ¿Como una niñera?, preguntó Elena, aunque algo en su tono sugería que se refería a algo diferente, como una compañera. Alguien que entienda por lo que Sofía ha pasado, que pueda ayudarla a procesar su dolor, mientras yo descubro cómo ser el padre que se merece. Carlos se detuvo y se giró para mirar a Elena de frente. Alguien como tú. La cinta de equipaje comenzó a moverse, llenando el silencio entre ellos con un zumbido mecánico. Elena se quedó mirando a Carlos, con la mente dando vueltas. Le estaba ofreciendo un trabajo, la oportunidad de ayudar a Sofía de una manera real y significativa, la oportunidad de usar su formación en psicología en algo real, en lugar de solo leer libros de texto durante los vuelos nocturnos. «No sé nada sobre ser una compañera profesional», dijo Elena lentamente. «Pero sabes lo que es tener 7 años y perder a tu mamá», respondió Carlos. «Sabes lo que es encontrar formas de sobrellevarlo, de aprender a sonreír de nuevo. Eso no es algo que puedas aprender de los libros de texto». Sofía se había acercado a mirar el equipaje en la cinta, tarareando la canción de cuna que Elena le había cantado durante la turbulencia. Su pequeña voz llevaba la melodía perfectamente, y Elena sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a desmoronarse. «Tengo una vida en Valencia», dijo Elena, pero incluso mientras decía las palabras, se preguntaba en qué consistía realmente esa vida. Un estudio apartamento con una colección de imanes de nevera, de lugares que había visitado, pero que nunca había experimentado de verdad. Clases nocturnas, en las que estudiaba las teorías de otras personas sobre la curación de niños traumatizados. Un trabajo que la mantenía en movimiento, sin quedarse en ningún lugar el tiempo suficiente para formar conexiones reales. «Piénsalo», dijo Carlos suavemente. «Nos quedaremos en el Hotel Palace por 3 días. Si cambias de opinión sobre ese café». Sofía corrió de vuelta hacia ellos, con el rostro brillante de emoción. «Papá, hay una señora allí con un perro que lleva un abrigo pequeño. ¿Podemos saludar?». Mientras Carlos permitía que Sofía lo guiara hacia el perro de servicio y su dueño, le gritó a Elena: «Habitación 847. A Sofía le encantaría mostrarte su dibujo de mariposa de Barcelona». Elena los vio desaparecer entre la multitud. Este padre y esta hija, que de alguna manera habían logrado abrirle el corazón en el transcurso de un solo vuelo.
De pie sola en el concurrido aeropuerto, agarrando su bolso de tripulación y sintiéndose más insegura que en años, Elena se dio cuenta de que estaba en una encrucijada que nunca había visto venir. ¿Qué harías tú? ¿Aceptarías la oferta y te arriesgarías a una nueva vida? ¿O volverías a tu zona de confort? Déjanos tu opinión en los comentarios. El veredicto del corazón. Una promesa de futuro. La llamada llegó a las 2:47 jueves, destrozando la frágil paz que se había instalado en su hogar en la semana posterior a la declaración. Elena se despertó de golpe con el sonido de su teléfono vibrando contra la mesita de noche. La voz de pánico de Carlos cortando su confusión somnolienta. «Elena, te necesito». Sofía ha desaparecido. Bajó por el pasillo en segundos, sus pies descalzos y silenciosos sobre los pisos de madera. Carlos estaba en la puerta de la habitación de Sofía, con el pelo alborotado, vistiendo solo pantalones de pijama y con una mirada de puro terror. «La oí levantarse alrededor de la medianoche para ir al baño», señaló impotente a la cama vacía de Sofía, con las sábanas tiradas, su peluche de mariposa abandonado en la almohada. Pero cuando la revisé hace un momento, la puerta principal está abierta. La mente de Elena se aceleró, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas. ¿Qué pasó ayer? ¿Estaba molesta por algo? Carlos se pasó las manos por el pelo. Los suegros de Isabela llamaron. Querían concertar una visita antes de la audiencia de custodia la semana que viene. Sofía me oyó decirles que no, que cualquier contacto tenía que ser a través de los abogados. ¿Qué oyó exactamente? A su abuela llorando por teléfono, diciendo que solo querían ver a su nieta una vez más antes de perderla para siempre. La voz de Carlos se quebró. Elena cerró los ojos, entendiendo de inmediato. La mente de Lucía, de 7 años, había procesado esto como adultos peleando por ella, haciéndose llorar mutuamente por su culpa. La culpa habría sido abrumadora. «Estoy llamando a la policía», dijo Carlos, buscando su teléfono. «Espera». Elena lo tomó del brazo. «Déjame pensar como Sofía por un minuto. No está huyendo. Está tratando de arreglar algo. ¿A dónde iría para que los adultos dejen de pelear?» Se miraron el uno al otro mientras se daban cuenta de la misma terrible verdad. «El aeropuerto», susurró Elena. Se pusieron ropa y condujeron por las calles vacías de Madrid en el camión de Carlos, sin hablar sobre las implicaciones de lo que podrían encontrar. Sofía había escuchado innumerables historias sobre el trabajo de Elena, sobre aviones que llevaban a la gente a las nubes donde vivía su madre. En su joven mente, la solución probablemente era devastadoramente simple: volar al cielo, pedirle a su madre que arregle los problemas de los adultos y regresar cuando todos fueran felices de nuevo. El Aeropuerto Internacional de Barajas, a las 3 a.m., estaba inquietantemente silencioso, con solo algunos viajeros dispersos y equipos de mantenimiento moviéndose por las terminales cavernosas. Elena mostró su identificación de aerolínea para que pasaran la seguridad. Sus manos temblaban mientras explicaba la situación a los amables agentes de seguridad que prometieron alertar a la policía del aeropuerto. La encontraron en la Terminal B, acurrucada en una silla cerca de la puerta 23, la misma puerta de la que solían partir los vuelos de Elena a Barcelona. Sofía todavía estaba en su pijama de mariposas, aferrada a un trozo de papel arrugado y llorando en silencio. «Sofía Rosa», dijo Elena suavemente, hundiéndose en la silla a su lado. La niña levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Estaba tratando de ir a ver a mi mami, pero no tengo dinero para un boleto, y la gente del avión dijo que no puedo volar sola». Carlos se arrodilló frente a su hija, con la voz ahogada por la emoción. «Bebé, no puedes irte así. Asustaste mucho a papá». «Pero todos están tristes por mi culpa», susurró Sofía. La abuela estaba llorando,
y tú estabas enojado. Y la señorita Elena se veía asustada después de que los abogados hablaron con ella. Pensé que si pudiera preguntarle a mami qué hacer. Elena sintió que las lágrimas le empañaban la visión mientras leía el papel arrugado en las manos de Sofía. Era una carta, escrita con la cuidadosa letra de una niña de 7 años. Querida mami, los adultos están peleando por mí de nuevo. Papá tiene miedo de que me separen de él y de la señorita Elena. La señorita Elena tiene miedo de no ser lo suficientemente buena para cuidarme. Creo que si pudieras decirle a la gente del juez que la señorita Elena debe ser mi nueva mamá, entonces todos dejarían de estar tristes. Por favor, ayuda. Con amor, tu mariposa, Sofía. PD. Te extraño tanto que me duele la barriga. Carlos leyó la carta por encima del hombro de Elena, y ella sintió su jadeo ahogado cuando Sofía se refirió a ella como nueva mamá. Oh, cariño, susurró Elena, reuniendo a Sofía en sus brazos. Tú no eres la razón por la que los adultos están peleando. Eres la razón por la que todos estamos tratando de hacer lo correcto. Pero ¿qué pasa si la gente del juez dice que tengo que ir a vivir con el abuelo y la abuela? Preguntó Sofía. Son agradables, pero no saben que necesito tortitas de mariposa los domingos, o que solo puedo dormir si alguien canta la canción del avión. Elena miró a Carlos, viendo su propio terror reflejado en sus ojos miel. ¿Y si perdían la custodia? ¿Y si se llevaban a Sofía a vivir con personas que la amaban, pero que no la conocían de verdad? Sofía, dijo Carlos con cuidado, ¿te gustaría vivir con la señorita Elena y conmigo? Como una familia de verdad. Sofía asintió tan vigorosamente que su pelo oscuro se movió. Sí, ella ya sabe cómo trenzarme el pelo, y hace el sándwich de queso crujiente como lo hacía mami. Y cuando tengo pesadillas, sabe exactamente qué decir, porque ella tuvo las mismas pesadillas cuando era pequeña. Mientras conducían a casa a través de la oscuridad de la madrugada, con Sofía finalmente dormida en el asiento trasero, Carlos y Elena se sentaron en un silencio lleno de significado. La pregunta tácita flotaba entre ellos. ¿Por qué estaban luchando exactamente? ¿Se trataba de ayudar a Sofía a superar su dolor, o se había convertido en algo más profundo y complicado? Elena, dijo Carlos en voz baja mientras entraban a su camino de entrada. Necesito decirte algo. El estómago de ella se encogió. Está bien. Cuando vi la cama vacía de Sofía esta noche, cuando pensé que podría haberse ido, se giró para mirarla, sus ojos intensos a la tenue luz de la farola. Mi primer pensamiento no fue solo sobre perderla, fue sobre perderlos a los dos, esta vida que hemos construido juntos. A Elena se le cortó la respiración. Carlos, sé que esto no es lo que planeamos. Sé que te apuntaste para ayudar a Sofía, no para formar parte de una situación familiar complicada con un padre soltero que se está enamorando de ti. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como un desafío. ¿Quién dice que no me apunté para eso?, susurró Elena. Carlos la miró fijamente. Estoy diciendo que cuando llamaste esta noche, cuando pensé que algo podría haberle pasado a Sofía, me di cuenta de que esto ya no es solo un trabajo. Ella no es solo mi cliente. Tú no eres solo su padre. La voz de Elena era temblorosa pero decidida. Ustedes son mi familia, los dos, y me aterra perder eso. Sofía se movió en el asiento trasero, murmurando algo sobre nubes de mariposas, y ambos se giraron para mirar su rostro dormido. Tan pacífico ahora, confiando en que los adultos lo resolverían todo. La audiencia de custodia es en 5 días, dijo Carlos. Lo sé. Si perdemos, no lo haremos, dijo Elena, aunque no estaba segura de creerlo. No podemos. Sofía pertenece a nosotros. Mientras llevaban a la pequeña dormida a la casa y la volvían a meter en su cama, Elena se dio cuenta de que en algún momento del último mes había dejado de ser Elena Castillo.
la azafata que ayudaba a la gente temporalmente y luego seguía adelante. Se había convertido en Elena Castillo, la mujer que lucharía contra cielo y tierra para mantener a esta pequeña a salvo y a esta familia intacta. Pero la verdadera pregunta era, ¿sería el amor suficiente para convencer a un juez de que una familia poco convencional podría ser tan fuerte como una tradicional? El amor no pide permiso para reorganizar tu vida entera. Simplemente se presenta a las 3 a.m. en una terminal de aeropuerto y te reta a elegir el coraje sobre la comodidad. No olvides suscribirte. La audiencia y el veredicto que lo cambió. Todo el Tribunal de Familia de Barcelona no se parecía en nada a las estériles salas de conferencias, donde Elena había soportado su declaración. Se sentía más como un escenario donde vidas reales eran decididas por extraños con túnicas negras. La jueza Margarita Fernández, una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero agudos, presidía la audiencia que determinaría el futuro de Sofía. Elena se sentó en la galería detrás de Carlos y su abogada, Clara Novak, con las manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. Sofía estaba en la escuela, a salvo de presenciar la pelea de los adultos por su destino. Aunque Elena sabía que la niña estaba dibujando mariposas ansiosas en su cuaderno, en lugar de prestar atención a las lecciones de matemáticas. Señora jueza, Harrison Valdés, el abogado de los suegros, comenzó, su voz atrayendo la atención del tribunal. Estamos aquí hoy porque el señor Ibáñez ha tomado una serie de decisiones impulsivas que priorizan sus necesidades emocionales sobre la estabilidad de su hija. En lugar de buscar asesoramiento profesional para el duelo de Sofía, contrató a una cuidadora sin licencia, con un historial documentado de inestabilidad y problemas de abandono. Elena sintió cada palabra como un golpe físico, pero mantuvo su expresión neutral, como Clara le había enseñado. El abogado continuó su declaración de apertura con precisión quirúrgica, pintando a Carlos como un padre soltero que no podía aceptar la ayuda de los abuelos de Sofía, personas que podían proporcionar estabilidad, estructura y los recursos necesarios para un desarrollo infantil adecuado. Además, dijo, girándose ligeramente hacia Elena, el señor Ibáñez ha introducido un elemento romántico en lo que debería haber sido un acuerdo de cuidado puramente profesional, creando confusión y trauma potencial para una niña que ya ha perdido a una figura materna. Clara se puso de pie para la defensa. Señora jueza, lo que mi cliente ha creado no es confusión, es curación. Sofía Ibáñez ha progresado más en el último mes que en los 8 meses desde la muerte de su madre. Habla más, duerme mejor, y por primera vez desde su pérdida, está planeando para el futuro en lugar de vivir en el pasado. Las siguientes 3 horas fueron un cuidadoso ballet de testimonio y evidencia. Carlos subió al estrado primero. Sus ojos miel nunca abandonaron a la jueza mientras describía la transformación de Sofía desde la llegada de Elena. Ahora se ríe, señora jueza, una risa real, no el sonido educado que hacía para intentar que yo me sintiera mejor. Hace preguntas sobre su madre sin llorar inmediatamente. Habla sobre el mañana, la próxima semana, incluso la próxima Navidad. La voz de Carlos se ahogó por la emoción. Se está convirtiendo en ella misma de nuevo. Bajo el interrogatorio, el abogado atacó la estabilidad financiera de Carlos, su horario de trabajo, su capacidad para proporcionar las oportunidades educativas que los suegros podrían ofrecer. Señor Ibáñez, ¿no es cierto que ha tenido que vender las joyas de su esposa para pagar los honorarios legales? Sí. ¿Y que los ingresos de su negocio han caído un 40% desde la muerte de su esposa? Sí. ¿Y que actualmente vive en una propiedad de alquiler en lugar de la casa que tenía con su esposa?
Clara se opuso, pero el daño estaba claro. Carlos se veía exactamente como el abogado quería que apareciera. Un hombre que luchaba por mantenerse a flote. Luego fue el turno de Elena. Caminó hacia el estrado sintiendo que estaba pisando una cuerda floja, estirada sobre un abismo. Cada ojo en la sala del tribunal estaba sobre ella mientras juraba decir la verdad. Clara la guió a través de sus calificaciones, su progreso en los estudios de psicología infantil y su historial laboral en la aerolínea. Pero cuando el abogado se puso de pie para el interrogatorio, Elena supo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Señorita Castillo, usted testificó que formó un profundo vínculo emocional con Sofía Ibáñez. ¿Se describiría a sí misma como alguien que se enamora fácilmente? Objeción, llamó Clara. Reformularé. Señorita Castillo, en su vida adulta, ¿cuántas veces le ha dicho a alguien que lo ama? El corazón de Elena latía con fuerza. Eso no es relevante para mi capacidad de cuidar a Sofía. Responda la pregunta, por favor. 2 veces. ¿Y cuánto duraron esas relaciones? Ninguna duró más de 8 meses. Entonces tiene un patrón de conexiones emocionales intensas que se queman rápidamente. ¿Por qué deberíamos creer que su conexión con Sofía será diferente? Elena miró a la galería y vio el rostro de Carlos, tenso de preocupación. Pensó en Sofía, probablemente sentada en su salón de clases, confiando en que los adultos tomarían la decisión correcta. ¿Por qué? Dijo Elena en voz baja. Nunca antes he sido el salvavidas de alguien. Nunca he sido la persona a la que un niño corre cuando tiene pesadillas, o la persona cuya aprobación importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Y nunca he amado a alguien tanto que la idea de perderlos me enferme físicamente. Pero usted sintió emociones intensas antes de que se desvanecieran. ¿Qué hace que esto sea diferente? Elena respiró hondo, sabiendo que este momento lo determinaría todo. Cuando yo tenía 7 años y mi madre murió, necesitaba que alguien entendiera que mi dolor no era algo que se pudiera arreglar o manejar. Era algo que debía ser honrado. Necesitaba que alguien se sentara conmigo en la tristeza y me mostrara que estaba bien sentirlo todo, incluso cuando dolía. Miró directamente a la jueza Fernández. Sofía no necesita que yo reemplace a su madre. Necesita que la ayude a llevar el amor de su madre hacia adelante. Y no creo que ese sea el tipo de trabajo que dejas cuando se pone difícil. Creo que es el tipo de trabajo que te enseña lo que para siempre realmente significa. La sala del tribunal se quedó en silencio por un largo momento. Señora jueza, dijo una pequeña voz desde el fondo de la sala del tribunal. Todos se giraron para ver a Sofía de pie en la puerta, todavía con su mochila escolar. Perdón, dijo su maestra, la señora Rodríguez, luciendo arrepentida y preocupada. Pero insistió en venir. Dijo que era una emergencia. La jueza Fernández miró a la niña con curiosidad en lugar de molestia. Acércate, Sofía, cariño. ¿Cuál es la emergencia? Sofía caminó por el pasillo con la confianza de alguien que tenía algo importante que decir. Señora jueza, oí a los adultos hablar sobre lo que es mejor para mí, pero nadie me preguntó qué pienso yo. ¿Y qué piensas? Pienso que las familias no se tratan solo de tener mucho dinero, o casas grandes, o el mismo apellido. La voz de Sofía era clara y fuerte, con la sabiduría de una niña que había aprendido lecciones difíciles temprano. Pienso que las familias son sobre quién sabe que necesitas tortitas de mariposa cuando estás triste, y quién te enseña que está bien extrañar a tu mamá y amar a tu nueva mamá al mismo tiempo. Elena sintió que las lágrimas corrían por su rostro mientras Sofía continuaba. La señorita Elena no trató de hacer que dejara de extrañar a mami. Me ayudó a entender que extrañar a alguien significa que lo amas tanto que el amor no tiene a dónde ir. Y ella me enseñó que puedo darle parte de ese amor a nuevas personas sin quitárselo a mami. La jueza Fernández se inclinó hacia adelante. Sofía,
¿Entiendes de qué se trata esta audiencia? Sí, señora. Está decidiendo si me quedo con papá y la señorita Elena, o si tengo que ir a vivir con el abuelo y la abuela. Y amo a mis abuelos, pero todavía lloran cada vez que me miran porque les recuerdo a mami. Con papá y la señorita Elena, puedo estar feliz con los recuerdos de mami en lugar de estar triste por ellos. La jueza se quedó en silencio por un largo momento, estudiando a la niña que acababa de articular lo que todo el testimonio de los adultos había estado tratando de probar. Sofía, una pregunta más. Si pudieras tener cualquier cosa en el mundo ahora mismo, ¿qué sería? Sofía pensó por un momento, luego sonrió. Me gustaría que mami conociera a la señorita Elena, porque creo que serían mejores amigas. Y me gustaría que nuestra familia fuera para siempre, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Mientras Sofía era acompañada de vuelta con la señora Rodríguez, la jueza Fernández pidió un breve receso. Elena se sentó en el pasillo, emocionalmente agotada, mientras Carlos caminaba de un lado a otro y Clara hacía llamadas telefónicas en voz baja. Cuando regresaron a la sala del tribunal, la expresión de la jueza Fernández era ilegible. Este caso ha sido un desafío, porque nos obliga a examinar qué constituye el mejor interés de un niño cuando no hay villanos claros, solo personas que aman mucho a una niña pequeña. Miró a cada parte por turno. Los abuelos ofrecen seguridad financiera y estabilidad tradicional. El señor Ibáñez ofrece continuidad con la vida y las rutinas establecidas de Sofía. La señorita Castillo ofrece comprensión emocional, nacida de la experiencia compartida. Elena contuvo el aliento, pero la propia Sofía ha dejado claro que no necesita que elijamos entre estas cosas. Necesita todas ellas. Otorgo la custodia principal al señor Ibáñez, y la señorita Castillo es aprobada como cuidadora principal y persona de apoyo educativo de Sofía. Los abuelos tendrán derechos de visita programados y seguirán siendo figuras importantes en la vida de Sofía. Mientras salían del juzgado, con Sofía corriendo por delante para alimentar a las palomas en los escalones, Carlos tomó la mano de Elena. «Oye, lo logramos», dijo con la voz llena de asombro. «No», corrigió Elena, viendo a Sofía reír mientras los pájaros revoloteaban a su alrededor. «Acabamos de obtener permiso para hacerlo. El verdadero trabajo comienza ahora». Pero por primera vez en su vida, Elena no tenía miedo del trabajo duro que se avecinaba. El amor no te pide que seas perfecto. Te pide que estés presente, que elijas el coraje sobre la comodidad y que creas que algunas tormentas valen la pena para capear juntos. Si estás de acuerdo, deja un comentario y suscríbete al canal para más historias increíbles. El comienzo del final. Una vida de mariposas y propósito. 2 años después de la audiencia de custodia, Elena se despertó un sábado por la mañana, con el sonido de Sofía riéndose en la cocina y el olor a tocino quemado. Bajó descalza las escaleras en pijama para encontrar a su esposo de 8 meses, Carlos, de pie junto a la estufa, tratando de voltear tortitas mientras Sofía ayudaba agregando chispas de colores a la masa. La cocina era un desastre, pero la escena era tan perfectamente caótica y doméstica que a Elena se le hinchó el corazón de satisfacción. «Buenos días, hermosas damas», dijo Carlos, inclinándose para besar la frente de Elena. «Estamos haciendo el desayuno de celebración», le dijo Sofía. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó Elena. «Dile, papá». Sofía se puso de puntillas, vibrando de emoción. Carlos dejó la espátula y se giró para mirar a Elena. «Me llamaron ayer. El contrato de energía solar con el estado de la Costa del Sol se concretó. Es suficiente para estabilizar el negocio, comprar nuestra casa de vuelta y...» Hizo una pausa, de repente luciendo nervioso. «Y tal vez comenzar a planear algunos otros grandes cambios». A Elena se le cortó la respiración. «¿Qué clase de cambios?», preguntó. Sofía no pudo contenerse más. «Papá quiere pedirte que te cases con nosotros». «Bueno, que te cases con él. Pero en realidad,
Que te cases con ambos porque somos un paquete completo, ¿verdad, papá? Carlos se rió. Sofía Rosa. Se suponía que yo haría la pregunta. Para que conste, dijo Elena suavemente. La respuesta sería sí. El rostro de Carlos se transformó con alivio. ¿En serio? A pesar de que soy un padre soltero con una situación de custodia complicada y una niña de 9 años que definitivamente querrá planear toda la boda. Justo por eso, dijo Elena, reuniéndolos a los dos en sus brazos. Sofía se soltó y corrió a la nevera, regresando con un dibujo que al parecer había estado haciendo en secreto. Mostraba 3 figuras de palitos de pie bajo un arco iris, todos tomados de la mano. Arriba, con la cuidadosa letra de Sofía, se leía: La familia Castillo Ibáñez, oficial. He estado practicando escribir mi nuevo nombre, anunció Sofía con orgullo. Sofía Rosa Castillo Ibáñez. Es muy largo, pero me gusta cómo suena a música. Más tarde, esa tarde, condujeron al Jardín Botánico de Madrid, donde Carlos había planeado una propuesta apropiada a pesar de la revelación en la cocina de Sofía. ¿Tienes miedo?, preguntó Carlos, con los dedos entrelazados con los de ella. Aterrada, admitió Elena. Todavía no sé cómo ser alguien con quien la gente pueda contar para siempre. Todavía me despierto a veces y pienso en lo fácil que sería simplemente desaparecer si las cosas se complican demasiado. Pero luego pienso en los dibujos de mariposas de Sofía en la nevera y en la forma en que ambos me miran, como si estuviera exactamente donde se supone que debo estar. Y me doy cuenta de que el para siempre no es una montaña imposible de escalar. Es simplemente elegir quedarte mañana, y luego el día después de ese, y luego el día después de ese. Carlos levantó sus manos unidas hasta sus labios, presionando un suave beso en sus nudillos. Por si sirve de algo, creo que has estado eligiendo quedarte todos los días desde ese primer vuelo. Simplemente aún no te habías dado cuenta. ¿Qué te ha parecido esta versión de la historia? ¿Qué es el para siempre para ti? No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias.